Mi ex me demandó por un hijo que no era mío, y mi familia me dio la espalda. Hay días que empiezan como cualquier otro, con la falsa promesa de que nada puede salir mal. Desperté temprano, me tomé un café mientras veía las noticias, revisé mis correos y hasta saludé al vecino con una sonrisa cansada. Todo parecía normal, hasta que escuché el timbre. Era un hombre con chaqueta gris, expresión seria y una carpeta en la mano. ¿Carlos Méndez?, preguntó sin rodeos. Sí, soy yo. Notificación judicial. Tienes 5 días para responder. La carpeta pesaba poco, pero el contenido me aplastó el pecho. Era una demanda por paternidad. Demandante, Laura Salcedo. Mi ex. La mujer con la que había terminado hace casi 2 años, la que me bloqueó de todas partes después de una última pelea absurda. La que se fue sin decir adiós, ni dar explicaciones. Esa misma ahora me reclamaba ser el padre de un niño de 1 año y medio. ¿Qué clase de broma era esa? Me senté en el sofá con el documento entre las manos temblorosas. Las palabras se mezclaban, borrosas, como si mi cerebro se negara a procesarlas. Reconocimiento de paternidad, obligación alimenticia retroactiva, respaldo de evidencia de convivencia previa. Evidencia. ¿Qué evidencia? Llevábamos más de 20 meses sin hablarnos. Levanté el teléfono de inmediato, buscando su número. Nada. Seguía bloqueado. Intenté contactar a un amigo en común, Andrés, pero no respondió. Sentí como si todo mi entorno se hubiese desvanecido. ¿Qué estaba pasando? Durante horas, caminé en círculos por el departamento, repasando mentalmente cada momento que viví con Laura. Sí, tuvimos una relación intensa, incluso tóxica por momentos. Pero cuando terminamos, fue definitivo. ¿Cómo iba a tener un hijo mío sin que yo lo supiera? ¿Por qué no dijo nada antes? ¿Por qué ahora? No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo que el mundo se tambaleaba. Al día siguiente, visité a un abogado que me recomendaron en el trabajo. Leyó la notificación con gesto serio y luego me miró. Carlos, esto es delicado. Hay un niño involucrado. ¿Estás completamente seguro de que no podría ser tuyo? Completamente. No he estado con ella desde que terminamos. Entonces pediremos una prueba de ADN de inmediato. Pero prepárate. Estos procesos son largos y emocionalmente desgastantes. Ella está pidiendo pensión, y si logra convencer al juez antes del resultado, podrías recibir medidas provisionales. ¿Medidas provisionales? Pensión temporal hasta que se determine la paternidad real. El aire se me fue de los pulmones. ¿Pagar por un niño que no era mío? ¿Demostrar mi inocencia cuando ni siquiera debería estar acusado? Era como caer en un pozo sin fondo. Salí del despacho con los papeles en la mano y una rabia aguda en el estómago. Laura estaba jugando con mi vida. Y lo peor es que tenía la ley de su lado, al menos por ahora. Cuando llegué a casa, encontré a mi madre sentada en el comedor. Le conté lo ocurrido, esperando consuelo. Ella solo bajó la mirada. Carlos, quizás ese niño sí sea tuyo, murmuró. Fue en ese instante que lo sentí por primera vez, algo no cuadraba en mi propia familia. Mi madre no me sostuvo la mirada. Se quedó ahí, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la voz apenas audible, como si tuviera miedo de sus propias palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, forzando la calma. Solo, piénsalo. Estuviste con Laura hasta hace casi 2 años. El niño tiene 1 año y medio. Tal vez ella no te dijo porque pensó que reaccionarías mal. ¿Reaccionar mal? Solté una risa incrédula. ¿Y tú sabías algo? No respondió. La vi tragar saliva, como si estuviera atrapada entre decirme la verdad o seguir fingiendo. Esa pausa lo dijo todo. Me levanté de golpe. Mamá, ¿la has visto desde que terminamos? No fue así, dijo, rápido, como si pudiera deshacer lo que ya estaba claro. Un día vino a casa, poco después de que tú y ella terminaran. Dijo que estaba confundida, que no sabía qué hacer. Yo solo la escuché. No sabía que estaba embarazada hasta después. ¿Cuándo? Unos meses después. Pero ya no vino más. Me mandó un mensaje, y yo, le hice una transferencia. Solo una vez, agregó, como si eso cambiara las cosas. Me dijo que estaba sola. Me dio pena. Me quedé en silencio. Mi madre, mi propia madre, había mantenido contacto con mi ex después de que terminamos. Y no solo eso, le dio dinero mientras supuestamente estaba embarazada de mí. Sin decirme nada. ¿Y papá lo sabía? Ella asintió en silencio. Sentí como si me arrancaran el piso. Todo este tiempo, mientras yo seguía con mi vida sin sospechas, mi familia albergaba una posibilidad que jamás me compartieron. Me encerré en mi cuarto.
Intenté llamar a mi hermana, Valeria. Necesitaba hablar con alguien que al menos estuviera de mi lado. Atendió al segundo tono. ¿Supiste? Fue lo primero que dijo. ¿Tú también sabías? Silencio. No fue así, Carlos. Mamá me lo contó hace meses. Yo no quise meterme. Pensé que te enterarías si era necesario. ¿Si era necesario? Grité sin querer. Me están demandando por un hijo que no es mío y todos ustedes actuaron como si no existiera. No sabíamos si era tuyo o no. Laura no daba detalles, y mamá pensó que lo mejor era no remover el pasado. Corté la llamada antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me sentía traicionado. Como si el juicio real no fuera en un tribunal, sino en mi propia casa. Esa noche soñé que estaba atrapado en una habitación donde todos hablaban en voz baja, riendo, y cada vez que abría la boca, nadie me escuchaba. Me desperté con sudor en la frente y un nudo en el estómago. Al día siguiente, el abogado me llamó para confirmar que la audiencia inicial ya tenía fecha. En 2 semanas. El proceso de solicitud de ADN también se iniciaría en paralelo, pero el juez podía ordenar medidas provisionales ese mismo día. Tenía 2 semanas para prepararme. 2 semanas para descubrir cuántas verdades me habían ocultado, y cuántas más estaban por venir. Porque si mi familia fue capaz de callar algo así, ¿qué más habían enterrado bajo el silencio? El tiempo comenzó a correr más rápido que nunca. Cada día que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia una verdad que yo no pedí, una verdad que se me estaba imponiendo sin haber tenido voz ni voto. Mi abogado, Ramiro, fue claro desde el principio. Carlos, en esta audiencia no se determina paternidad, solo se escucha a ambas partes. Pero si la jueza considera que hay indicios suficientes, puede asignarte una pensión temporal. Por eso necesitamos estar preparados. Trabajamos en eso, pruebas de fechas, capturas de nuestras conversaciones, mensajes donde Laura me decía que no quería tener hijos, fotos del último viaje que hice con amigos justo después de nuestra ruptura, cuando claramente ella ya no estaba en mi vida. Todo lo que pudiera demostrar que no era posible que ese niño fuera mío. Pero aún así, no podía dormir. Soñaba con Laura entrando al juzgado con un bebé en brazos y la jueza entregándomelos como castigo. Días antes de la audiencia, me topé con mi padre en el pasillo de casa. Él rara vez hablaba mucho, pero en ese momento me detuvo con una mano en el hombro. Lo que está pasando no está bien, hijo. Pero si resulta que ese niño es tuyo, tendrás que asumirlo. ¿Y si no lo es? Pregunté. Entonces demandaremos por difamación. Pero no te niegues antes de tiempo. A veces, las cosas no son como uno cree. No respondí. Había algo en su mirada que me irritaba, esa duda callada que, en lugar de apoyarme, parecía señalarme como posible culpable. El día de la audiencia me sentí como un acusado más que como un ciudadano con derechos. Laura estaba allí, vestida con sobriedad, el cabello recogido y un expediente grueso en las manos. A su lado, su abogada. No trajo al niño, pero no le hizo falta. Desde que comenzó a hablar, todos en la sala la escuchaban con atención. Mi representada convivió con el señor Méndez durante más de 1 año, dijo su abogada. La relación fue inestable, pero cercana. Cuando ella descubrió su embarazo, intentó comunicarse con él, pero fue bloqueada. Él la abandonó y ella ha criado sola a su hijo desde entonces. Mi abogado se levantó con firmeza. Mi cliente niega absolutamente esas afirmaciones. No recibió notificación alguna. Y desde la ruptura, no ha vuelto a ver ni hablar con la señora Salcedo. Por eso solicitamos una prueba de ADN lo antes posible. La jueza asintió. Se aprueba la prueba. Pero mientras se define, debido a la posibilidad de paternidad y para no perjudicar al menor, se fija una pensión provisional. Y así, sin más, me sentenciaron a pagar por un hijo que juraba no ser mío. Salí del juzgado como si me hubieran dado una paliza invisible. Esa noche recibí un mensaje de número desconocido. No te hagas el inocente. Tú sabes lo que hiciste. Era de Laura. El juicio de la sangre apenas había comenzado, y yo ya estaba en desventaja. Las semanas siguientes fueron un nudo constante en el estómago. No solo tenía que vivir con la presión de una pensión que sentía como una condena injusta, sino que empezaban a surgir pequeñas grietas que revelaban una verdad más sucia de lo que imaginé. Todo comenzó con un mensaje de voz de Valeria, mi hermana. Sonaba nerviosa, casi como si se arrepintiera de hablar. Carlos, necesito contarte algo. Pero no por aquí. ¿Puedes venir a casa de la abuela mañana? Le respondí al instante, sí. A las 5. Al día siguiente, me recibió con los ojos hinchados. No por tristeza, sino por culpa. ¿Qué pasa, Vale? Pregunté, sin rodeos. No debería estar diciéndote esto, pero ya estoy harta. Mamá y papá sabían más de lo que te dijeron. Mucho más. Me quedé en silencio.
No me sorprendía tanto como me dolía escucharla. ¿Qué sabían? Laura vino más de una vez a casa después de que terminaron. Papá la ayudó a conseguir abogado. Incluso le recomendó a la que tiene ahora. ¿Y mamá? Ella le dio dinero más de una vez. La boca se me secó. ¿Por qué harían eso? Porque Laura les hizo creer que tú la dejaste sabiendo que estaba embarazada. Y tú sabes cómo son, tienen esa maldita necesidad de aparentar que somos una familia perfecta y no querían un escándalo. Pensaron que era mejor ayudarte a hacerte cargo sin que lo supieras. Me hundí en el sillón. Era demasiado. Estaba viviendo una pesadilla, y mis propios padres eran cómplices. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo Valeria, bajando la voz. El niño se parece a alguien. La miré. ¿A quién? Ella tragó saliva. A Matías. Mi corazón se detuvo un segundo. Matías. Mi primo. El que vivía con nosotros durante un tiempo. El mismo que solía coquetear con Laura cada vez que venía. El que, según él, solo jugaba. ¿Estás segura? No del todo. Pero cuando lo vi en una foto de cumpleaños, el parecido era incómodo. Me levanté sin decir una palabra. Necesitaba salir, caminar, pensar. Pero sobre todo, necesitaba respuestas. Y si mis padres no me las iban a dar, entonces las buscaría por mi cuenta. Esa noche, fui directo a casa de Matías. Me abrió la puerta con su eterna sonrisa falsa. Carlitos. ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Lo empujé con suavidad, pero firmeza. Necesito hablar contigo. Sobre Laura. Y sobre ese niño. Su expresión cambió. Y por un instante, vi miedo. ¿Qué quieres saber? Solo una cosa, dije, mirándolo directo a los ojos. ¿Dormiste con ella mientras estaba conmigo? No respondió. Pero su silencio fue más claro que cualquier palabra. Salí de ahí temblando. La traición tenía demasiadas caras, y las más peligrosas eran las que alguna vez me hicieron sentir en casa. Durante años creí que conocía a mi familia. Pensé que, aunque tuviéramos diferencias, al final me respaldarían cuando el mundo se me viniera abajo. Pero esa noche, caminando solo bajo una lluvia ligera, comprendí algo más profundo: la sangre no siempre significa lealtad. Después de confrontar a Matías, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el silencio con el que me respondió. Ese silencio que gritaba culpa. Ya no había vuelta atrás. Necesitaba la prueba. No solo para el tribunal. La necesitaba para mí. Para no seguir dudando de mi cordura. La cita para la prueba de ADN ya estaba agendada. En 2 días, tendría que presentarme en el laboratorio, junto con Laura y el niño. Ramiro, mi abogado, me advirtió. No la enfrentes. No amenaces, no ecases. Guarda cada emoción para después de tener el resultado. El sistema es frío, Carlos. No puedes darte el lujo de perder los estribos. Asentí, aunque por dentro me hervía la sangre. Pero el golpe más bajo aún estaba por llegar. Esa misma noche, mientras repasaba documentos del caso, recibí una notificación: nueva publicación de Lucía Méndez, mi madre. Abrí por curiosidad. Una foto de Laura con el niño, en el jardín de la casa de mis padres. El texto decía: nada más hermoso que ver crecer al fruto de una historia que comenzó con amor. Los errores se perdonan. La familia permanece. Me ardieron los ojos. Me temblaban las manos. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Qué lo habían aceptado como nieto sin tener la certeza? ¿Qué perdonaban a Laura por lo que ni siquiera sabían si era verdad? Tomé el teléfono y marqué a mamá. Carlos, estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? ¿Publicas una foto como si ese niño fuera mío sin tener la prueba? Ese niño tiene tu sangre. Yo lo siento. Sentirlo. ¿En qué momento te convertiste en bruja? No tienes pruebas, mamá. Laura nos explicó todo. Y tu silencio solo confirma tu culpa. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Me hundí en el sofá. No solo me estaban traicionando, me estaban exiliando emocionalmente. 2 días después, el laboratorio. Laura llegó tarde, con una sonrisa ligera, como si esto fuera una formalidad sin importancia. El niño tendría poco más de 1 año. Lo miré y, por primera vez, lo observé de verdad. Cabello oscuro, piel clara. Ningún rasgo mío. Nada que me conectara con él. Pero sí tenía algo de Matías. Cuando la asistente del laboratorio terminó de tomar las muestras, nos pidió paciencia. El resultado tardaría poco más de 1 semana. Salí de allí con el estómago revuelto. No solo por el proceso, sino por el miedo de que, aun con todo en contra, la justicia siguiera eligiendo la mentira.
Porque cuando la familia te da la espalda y el sistema te obliga a probar tu inocencia, uno empieza a entender que la verdad muchas veces no es suficiente. Los días siguientes al examen de ADN se sintieron como una tortura en cámara lenta. No había manera de escapar de mis pensamientos. Cada esquina de mi casa me recordaba a Laura, a mis padres, a Matías, y a ese niño que cargaba una mentira más grande que él. No podía evitarlo, una parte de mí tenía miedo de que, a pesar de todo, el resultado dijera que era mío. Porque si lo era, si de verdad llevaba mi sangre, entonces tendría que cargar con la crianza de alguien que fue sembrado en el engaño, y eso me rompía por dentro. Pero si no era mío, ¿qué quedaba? Una familia que me traicionó, una ex que destruyó mi nombre, y un primo que usó mi confianza como escudo para dormir con mi pareja. El día del resultado llegó. El laboratorio me mandó un correo con la notificación de que podía pasar a retirar el informe. No quise abrirlo en digital. No podía. Necesitaba que fuera real, tangible. Que mis ojos lo leyeran en papel para creérselo. Cuando llegué, la secretaria me entregó el sobre con una sonrisa amable. Como si no supiera que dentro de ese trozo de papel venía una sentencia que cambiaría el resto de mi vida. Me senté en el auto. Respiré hondo. Y abrí. Resultado de paternidad, excluido como padre biológico. Las palabras flotaban frente a mis ojos, como si tardaran en hacer contacto con mi entendimiento. No soy el padre. Lo leí 3 veces. Y cada vez el peso sobre mi pecho se hacía más ligero, hasta que me eché hacia atrás, y por primera vez en meses, lloré de alivio. No era mío. No era mío. Llamé a Ramiro. ¿Lo tienes? Preguntó. Sí. Lo tengo. No soy el padre. Perfecto. Mañana lo presento ante el juez. Esta demanda se cae en cuestión de horas. Gracias, Ramiro. De verdad. Carlos, lo siento por todo lo que has pasado. Pero te prometo que esto no va a quedar así. Vamos a ir contra ella por daños y perjuicios. Por difamación. Y por fraude. Colgué. Y mientras conducía de vuelta a casa, decidí hacer una parada más. La casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta, sorprendida. ¿Carlos? Le extendí el sobre sin decir nada. Lo abrió. Lo leyó. Y la expresión en su rostro cambió de forma tan violenta que casi parecía una caricatura. Vergüenza. Incredulidad. Terror. No es mío, mamá. Me demandaron por un hijo que no era mío. Y tú le creíste a ella. La apoyaste. Me diste la espalda. Carlos, nosotros solo. No. No me expliques. Solo mírame a los ojos y dime, ¿valía la pena traicionar a tu hijo por una mentira? No respondió. Di media vuelta y me fui. Ya no necesitaba su perdón. Lo que necesitaba ahora era justicia. La verdad, en papel, tenía más peso que todos los gritos que había contenido. No necesitaba discutir. No necesitaba convencer a nadie. La prueba estaba ahí, yo no era el padre. Pero en lugar de sentirme eufórico, estaba sereno. Era una calma fría, esa que llega después de una tormenta que arrasa con todo y te obliga a reconstruirte desde los cimientos. Ramiro cumplió su palabra. Presentó el resultado al tribunal y la demanda de Laura fue inmediatamente desestimada. Su abogada ni siquiera se presentó a la segunda audiencia. Según el juez, el caso había sido una pérdida de tiempo deliberada y malintencionada. Y eso era solo el comienzo. Mi abogado interpuso una contrademanda por daños morales, difamación y uso fraudulento del sistema judicial. No buscábamos dinero, al menos no al principio. Lo que queríamos era dejar un precedente, que no se puede jugar con la vida de alguien sin consecuencias. Laura me llamó una semana después. Nunca la bloqueé. Quería que ella supiera que la línea seguía abierta, para que su vergüenza la devorara cada vez que viera mi nombre. Carlos, dijo con la voz rota, lo siento. Te juro que pensé que era tuyo. Mentiste. Me demandaste. Le diste tu versión a mi familia. Nunca tuviste dudas. Matías, él me prometió que se iba a hacer responsable si tú no lo hacías. Pero cuando se enteró de que no eras el padre, desapareció. Ahí estaba. La confesión. No solo había mentido sobre mí. También sobre Matías. Me utilizaron los dos. Y ahora, se estaban ahogando en su propio juego. No me llames más, Laura. Este número seguirá abierto, pero no para ti. Para el tribunal. Colgué. El proceso fue lento, pero implacable. Matías fue citado a declarar como testigo, y terminó admitiendo que había estado con Laura durante nuestra relación. Lo echaron de la empresa familiar. Su pareja lo dejó. Mis padres, bueno, finalmente abrieron los ojos. Mi madre vino a buscarme un mes después.
Carlos, no te pido que nos perdones. Solo quería que supieras que lo lamentamos de verdad. Pensamos que estabas huyendo de tus responsabilidades. No supimos ver. La miré con tristeza, pero también con distancia. A veces, mamá, no basta con lamentarlo. A veces se necesita perder algo para entender su valor. No los rechacé, pero tampoco volví a ser el hijo que se desvivía por agradarlos. Ya no. Había aprendido a vivir sin su aprobación. Y, contra todo pronóstico, esa fue la parte más liberadora. Había perdido una pareja, un primo, la confianza en mi familia, pero había recuperado algo más valioso, mi dignidad. Y eso, nadie me lo iba a quitar de nuevo. Han pasado 7 meses desde el día en que la prueba de ADN cambió mi vida. 7 meses desde que la mentira cayó por su propio peso, y yo finalmente respiré sin sentirme prisionero de una culpa que nunca me perteneció. La contrademanda siguió su curso. Laura fue multada y obligada a ofrecer una disculpa pública. No fue una victoria ruidosa ni celebrada con champán, pero sí una que me devolvió la tranquilidad. A veces, la justicia llega en silencio, pero deja una marca imborrable. Matías, por su parte, desapareció del mapa. Supe por conocidos que se mudó a otra ciudad, sin trabajo estable, sin respaldo familiar, y, según rumores, cargando un resentimiento que nunca se atrevió a enfrentar. Me dolió. Fue mi primo, fue mi hermano del alma. Pero cuando alguien elige traicionarte, también elige dejar de ser parte de tu vida. En cuanto a mis padres, la relación se volvió distante. Cordial, educada, pero vacía. No hay forma de explicar lo que se siente saber que tus propios padres dudaron de ti antes que de una extraña. A veces hablamos. A veces no. No por orgullo, sino por respeto a mí mismo. Perdonar no siempre significa reconciliar. Pero no todo fue pérdida. En medio del caos, descubrí algo valioso, mi capacidad de volver a empezar. Decidí tomarme un tiempo para mí. Renuncié a la empresa donde Matías y yo trabajábamos y comencé un pequeño emprendimiento con un antiguo amigo de la universidad. Nada ambicioso, pero mío. Algo que construyo cada día desde la honestidad, sin deberle nada a nadie. También conocí a alguien. Irene. No fue como en las películas, ni en medio de una escena de redención. La conocí en una cafetería, cuando me tropecé con su bolso al levantarme. Charlamos, reímos, y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que explicarle quién era, porque ya no necesitaba justificarme por las heridas del pasado. Ella no sabe toda mi historia aún. No porque la oculte, sino porque ahora entiendo que las cosas se cuentan cuando dejan de doler. Y yo, ya no vivo con rencor. Vivo con lecciones. Un día, mientras caminábamos por el parque, Irene me dijo: tienes una mirada que parece haber pasado por fuego, pero que aún cree en la luz. Sonreí. Porque tenía razón. Lo que viví no me quebró. Me reconstruyó. No soy el mismo Carlos que fue engañado, ni el hijo que buscaba validación, ni el primo ingenuo que confiaba ciegamente. Soy un hombre que aprendió que la paz no llega cuando todo se arregla, sino cuando tú decides dejar de cargar con lo que no te corresponde. Y por eso hoy escribo estas líneas. No para castigar a quienes me lastimaron, ni para llorar lo perdido. Sino para decir, con el corazón tranquilo: sobreviví. Sané. Y seguí.